Capítulo 2. El buscador. La noche fue cálida. Una luna menguante iluminaba el pequeño parque que rodeaba el manicomio. Hubo un ruido continuo, una mezcla entre el canto de los grillos y el sonido de las ramas de los árboles ondeando en el viento suave. Dave había estado parado, apoyado contra la parte delantera de su Focus, durante casi 40 minutos. Ya había fumado 5 cigarrillos. No era fumador, o más bien había dejado de fumar hace unos 2 años. Pero estaba nervioso, como nunca lo había estado antes. Estaba empezando a cuestionar su elección de la institución. En la última media hora solo había visto un automóvil que circulaba por la carretera que bordeaba el parque. Probablemente fue uno de esos tipos que quieren disfrutar de una buena carrera con su auto deportivo, muy conscientes del hecho de que la policía raramente patrullaba eso directamente. La historia hablaba de cualquier asilo. No había razón para elegir este. Mintieron cuando lo llamaron Bellevue. Ahora se preguntaba seriamente por qué no eligió un manicomio en medio de un centro ocupado. Encendió otro cigarrillo y se prometió a sí mismo que era el último. Entraré cuando termine. Debería saberlo. Pensó. No había prestado atención a las anteriores. Simplemente los inhaló, sin siquiera darse cuenta de que en realidad estaba arrojando colillas de cigarrillos semi-encendidas en el césped. Pensar que él era el responsable de las medidas de seguridad de su compañía. Afortunadamente, el rocío había cubierto la hierba en una copiosa capa de gotas, que ahogaron las colillas antes de que pudieran encenderse. Dave estaba revisando su entrada una vez más, mientras fumaba. Tenía toda la escena completamente pensada en su cabeza, aunque sabía que no sería como lo había anticipado, lo que arruinaría sus planes. Nada sale como lo esperas. Pero estaba demasiado nervioso para improvisar. El cigarrillo casi había terminado. Mientras se preparaba para respirar por última vez, se repitió su identidad de periodista, Mike O'Connor del Washington Post. No se vuelve mucho más simple. Se repitió a sí mismo que no había nada que pudiera arruinarse. Leyó la historia por última vez, tratando de visualizar las diversas partes, la voz en un idioma desconocido, la pregunta que hacer, la respuesta horrible y nunca mirar el objeto en sus manos. Y luego, por supuesto, la posibilidad de que la voz resonante en el idioma desconocido se detenga. Las palabras que hay que decir. La fuga, por si acaso. Intentó recuperarse y prepararse para la empresa. Estaba a punto de dejar caer el cigarrillo como lo hizo antes, cuando notó las colillas en la hierba. ¡Wow! ¿Qué he hecho? No me había dado cuenta. Pensó, cuando lanzó la colilla entre los dedos en el camino de cemento. Este debe ser mi día de suerte. Caminó por el camino hacia la puerta principal. Estaba tratando de repetir su frase de debut para sí mismo, pero todo lo que podía escuchar dentro de su cabeza era: Espero que así sea. La institución mental Bellevue era un pequeño palacio de 2 pisos del siglo XVIII, con una sección frontal y 2 alas paralelas en los extremos opuestos del edificio principal, lo que le daba una planta en forma de H. Dave apretó el botón del timbre y la cerradura de la puerta delantera se abrió. Cuando entró en la habitación, se alegró de entrar en un ambiente bien iluminado. La sala estaba bañada por una luz blanca, lo suficientemente fuerte como para darte una visión detallada, pero no tanto como para lastimar tus ojos. El sentimiento general era de calma y serenidad. Probablemente fue de esta manera para calmar las mentes atribuladas de los pacientes. De hecho, casi no había carteles ni imágenes en las paredes, y solo un par de bancos grises estaban rompiendo la simple simplicidad de los pasillos que se extendían a ambos lados del pasillo. Frente a la puerta, una gran escalera con escalones de mármol rodeaba un mostrador moderno, con 4 ventanas. En la parte superior de las ventanas, un gran cartel decía recepción. Dave cruzó el pasillo con pasos tranquilos y se dirigió hacia la única ventana abierta. Una joven vestida de blanco lo estaba esperando detrás del cristal. Apartó una hoja en la que estaba escribiendo y le sonrió a Dave. Buenas noches, señor. ¿Puedo ayudarlo? Sí. Sí puedes. La voz de Dave mostró un poco de nerviosismo. Respiró e intentó que pareciera natural. Mi nombre es Mike O'Connor y trabajo para el Washington Post. Estoy aquí por un reportaje. Dave se maldijo por decir mal su alias. Lo había revisado desde que se fue de casa, y ahora dijo otro nombre. ¿Qué era? John, tal vez. Era con J, algo. John, Jack, Josh. La voz de la joven lo sacó de su reflejo, pero no la había escuchado. Trató de ocultar su vergüenza cuando le pidió perdón y le pidió que repitiera. ¿Un reportaje sobre qué?
Todos nuestros registros se envían regularmente al Sistema Estatal de Salud, por lo que estoy seguro de que puede obtener todas las estadísticas que necesita de ellos. La voz de la empleada era amable, delicada, y ella sonrió después de decir esa frase, pero Dave sintió que su fachada comenzaba a desgastarse. Estoy seguro de que sí, señorita. Pero no estoy aquí para ese tipo de reportaje. Estoy aquí para darles a los lectores una visión más profunda de las instituciones mentales. Me gustaría proporcionarles un nuevo punto de vista sobre los pacientes que atiende y su estado. Y también estoy aquí por algo más atrayente, debo decir. Algo que estoy seguro llamará la atención de nuestros lectores. Dave hizo una pausa mientras se acercaba al cristal. Odiaba improvisar, a menos que no hubiera nada en juego. Pero tuvo que recuperarse, y pensó que había tenido éxito. La mirada de la mujer mostró una buena dosis de curiosidad por el trabajo de este periodista. Después de unos momentos, dijo tímidamente en voz baja. ¿Puedo preguntarte qué es? Dave se inclinó aún más cerca, como para susurrarle al oído, como si fuera a compartir algún secreto. Verá, me encantaría conocer a uno de sus pacientes. He escuchado mucho sobre él. Se hace llamar el Holder del Fin, si no me equivoco. Cuando la mujer escuchó esas palabras, su rostro cambió de inmediato. La mirada seducida abandonó sus ojos, y una expresión desilusionada lo reemplazó. La empleada, que casi contuvo el aliento mientras Dave hablaba, dejó caer los hombros, en un movimiento que mostraba que había identificado a otro loco. Por favor, espere un minuto, señor. Dijo mientras sonreía a Dave. Dejaré que el director maneje esto mismo. Espere, por favor. Dave se apresuró a bloquearla antes de que ella se fuera. Sabía que la historia especificaba que el trabajador de la recepción debía acompañarlo a la celda del Holder. Lo siento, señor. Es el propio director quien se ocupa de este tipo de solicitudes. Estará aquí en un minuto. La mujer seguía sonriendo, aunque Dave podía decir que no era la misma sonrisa amable que ella le dio al principio. No pudo sino aceptar. Dave se encontró solo en el pasillo blanco. Escuchó con atención para detectar cualquier ruido, pero lo único que pudo escuchar fue el canto atenuado de los grillos y las ramas ondeando en el viento suave afuera. La atmósfera en el pasillo era lo más neutral posible. No había colores vivos, ni sonido, y todo el entorno se hizo lo más insignificante posible. Incluso la temperatura en la habitación se ajustó para que no sintieras ni calor ni frío. Todo fue estudiado para dar el menor aporte posible. Probablemente fue para evitar que los pacientes se enojaran con algo, lo que a veces podría ser muy peligroso. Pero la ausencia de algo puso nervioso a Dave. Su espera le pareció mucho más larga de lo que era. Habría apreciado realmente una pintura para mirar, o una señal para leer, o algo de música para escuchar. Incluso esa música aburrida y repetitiva que tocan en los supermercados habría hecho el trabajo. Cualquier cosa para distraerlo de pensar en lo que haría el director cuando se conocieran. Después de un rato, la joven y el director entraron juntos a la sala. Dave se sintió aliviado al ver que el director estaba solo, lo que significaba que no tenía la intención de arrastrarlo a una habitación para recibir tratamiento. El director vestía una bata blanca y tenía algunas llaves en el bolsillo mientras caminaba. Cuando Dave los vio, se les acercó lentamente. Él apretó la mano y el director le estrechó la mano. Mucho gusto, señor O'Connor. Tengo un hermano que es un lector de mucho tiempo del Post. Yo mismo tengo muy poco tiempo para lecturas no médicas en estos días. Entonces supongo que es por eso que no obtengo un aumento. Si tan solo los profesionales médicos pudieran relajarse un poco con nuestras noticias. Dave sonrió mientras decía esto. Intentó evitar reírse. Estoy seguro de que debe ser eso. El director respondió con una sonrisa. Luego despidió a la mujer, que salió de la habitación en la dirección de procedencia. El director asintió con la cabeza a un par de sillones e invitó a Dave a sentarse allí con él. Tan pronto como se sentaron, el médico comenzó a hablar en voz baja. Escuché que tienes un interés especial en un paciente mío. Dave tragó saliva. ¿Entonces confirmas que el hombre está en tu institución? No se burle de mí, señor O'Connor. Sabía que lo encontraría, de lo contrario no estaría aquí ahora. Dave tragó saliva de nuevo. Intentaba parecer lo más calmado posible, mientras daba al mismo tiempo la mirada importante del intrépido reportero. Reconoció que esto era lo que Justin había hecho el día anterior, y tuvo que admitir que esa estrategia era la que lo había puesto en esta situación.
Déjame decirte que no tengo idea de quiénes son esas personas. Continuó el médico. Tampoco tengo la intención de averiguarlo. Estaban aquí cuando me contrataron, y quiero mantener mi alma lo más lejos posible de ellos. ¿Por qué está usando el plural? ¿No quiere decir que...? En realidad no estoy seguro de dónde están exactamente, si tengo que ser completamente honesto. Dijo el director. Supongo que tendremos que averiguarlo ahora. Si aún así lo desea. Dave decidió que preguntaría. Después de todo, él era un periodista genuinamente curioso. ¿Qué quieres decir con ellos? No importa. Tengo que hacerte dos preguntas. ¿Por quién has venido y todavía tienes intención de conocerlo? He venido por el que se hace llamar el Holder Delfín. Y en cuanto a tu segunda pregunta. Dave dudó por un segundo, luego continuó. Sí, quiero conocerlo. El director sonrió y asintió con la cabeza. Luego se levantó y sacó las llaves del bolsillo. Él escogió una de ellas. Era completamente negra, sin ningún agujero, como si no se suponía que se pusiera en un llavero. Volvió a guardar las otras llaves en su bolsillo e invitó a Dave a seguirlo. El director abrió una puerta completamente blanca, que se derritió en la pared blanca también que Dave ni siquiera lo había notado antes. Mientras bajaban una escalera, Dave estaba tratando de resolver la confusión en su mente. El director no parecía temblar con un miedo infantil, y la historia no contaba nada sobre la conversación que acababa de tener. ¿Quiénes eran? ¿Se refería al 538? ¿Eso significaba que estaban todos en el mismo lugar? ¿Ese lugar? Bueno, la historia insinuaba cualquier institución. También era posible que pudiera significar siempre lo mismo. O tal vez los 538 no eran realmente. Su razonamiento tuvo que detenerse repentinamente. Una voz comenzaba a ser escuchada. Era solo un canto tarareante, una secuencia monótona de palabras incomprensibles. Dave sintió un repentino escalofrío penetrando en la mitad de sus huesos. Intentó mirar a su alrededor en busca de una distracción, y se dio cuenta de que el ambiente no era el neutral que vio en el pasillo. Sus andanzas mentales le hicieron perder el rastro de las habitaciones por las que habían pasado. Sin embargo, no recordaba un piso nivelado, todo lo que podía recordar era bajar la escalera en la que estaban ahora. Había pasado un tiempo desde que salieron del salón blanco, pero él no podía saber cuánto tiempo había pasado. Las paredes ahora eran negras, con pilares de madera que corrían verticalmente y ofrecían la única diversidad en una habitación vacía. Aproximadamente a 2 metros de las escaleras había algunas decoraciones de madera, el tipo de friso que a menudo se ve en un edificio del siglo XVIII. Dave intentaba ser lo más racional posible. La escalera parecía vieja, aunque bastante sólida. Los escalones estaban intactos, y había redes debajo de los escalones, pero la parte superior de ellos, en la que caminas, estaba libre de polvo y suciedad. Era como si la escalera no hubiera sido utilizada durante décadas y, sin embargo, como si hubiera sido pisada con frecuencia. Pero el director dijo que nunca había ido a una celda de Holder desde que había estado en este lugar. ¿Se confiaba en el director? ¿Cómo podía estar tan tranquilo si era la primera vez que hacía esto? Pero, pensándolo bien, la historia no hablaba de ningún peligro para el trabajador de asilo. Tal vez hubo algún tipo de sello mágico que evitó que el trabajador fuera dañado. La escalera terminaba en una habitación pequeña, con una sola puerta. El director llegó a la puerta y puso la llave en la cerradura, pero no la giró. En cambio, esperó a que Dave viniera a su lado. No hay vuelta atrás a partir de ahora. ¿Está consciente de ello? Dave se tomó un momento para sí mismo antes de responder. Intentó mirar hacia arriba, por encima de su cabeza, para ver qué tan profundo estaba bajo tierra. No podía entenderlo. Había una débil luz proveniente de un par de rondas sobre el piso donde estaban, como si viniera del pasillo blanco, pero era evidente que había más de 2 rondas de escaleras. Estaba bastante seguro de haber bajado al menos 4 niveles, pero por encima de la línea de luz solo había oscuridad. Estoy consciente de eso. Gira esa llave. Dijo Dave con la voz más fuerte que pudo hacer. Sabe, nunca he estado frente a un holder. Pero he leído las notas que me han dado. Una cosa que sé sobre los holders es que pueden leer las profundidades de tu alma. Cumplirán con todas las reglas que se han establecido, pero también exigen esto de quien va delante de ellos. No soportan las mentiras. Entiendo, Dijo Dave. Antes de entrar, dígame su nombre. El real reportero. Dave se sorprendió al escuchar eso, pero no pudo decir una palabra.
Tal vez solo estaba faroleando. ¿Pero por qué lo haría él? No tenía interés en eso. Ahora que lo pensaba, Dave recordó que el director no se había presentado. Bueno, la identidad falsa era solo una forma de protegerse de ser cometido, y ahora eso estaba más allá del campo de lo posible. Soy Dave Sebring. El director sonrió. Sebring. ¿Te gusta el circuito de carreras, Sebring? Sí. Eso es lo que la gente me dice siempre. Bueno, al menos, debería correr. Deténgase. Y gira esa llave. Ok. Ahora cuidado, vamos a entrar. Recuerda qué decir. Estoy listo. Gira esa llave. Ya está abierta. El director empujó la puerta, que se abrió ligeramente. El canto monótono se hizo más fuerte. Dave sintió los escalofríos de nuevo. Mientras el director avanzaba hacia el umbral, Dave recordó su curiosidad por el nombre del director. El director notó que Dave iba a hablar. Se volvió hacia él y solo dijo: Desde ahora, tiene que haber silencio. Hable solo cuando se le solicite, y solo las palabras que le hayan enseñado. Esto no es broma. Vamos a entrar, buscador. Dave asintió con la cabeza. El director lo invitó a dirigir. Siguió hasta el umbral. Cuando los escalofríos se enfriaron, respiró por última vez y finalmente ingresó.